Bienvenidos al ciclo de charlas públicas científicas online 2021, organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, junto a la Biblioteca Regional de Antofagasta y en colaboración con Escondida BHP. En esta ocasión les traemos la exposición Lugares de Antofagasta con una temprana historia espacial, a cargo del Dr. Eduardo Undasanzana, de quien conoceremos más en el siguiente video. Bienvenidos. Ok, muchas gracias por la presentación del tema. Voy a partir haciendo lo que en inglés llaman un pequeño disclaimer, es decir, algo que le pido a la gente tener en cuenta como una consideración respecto a esta charla, y es que esto es un trabajo en progreso, está todavía en desarrollo, y refleja mis intereses respecto a un tema, así que les voy a contar lo que yo he ido descubriendo sobre algo que partió interesándome de una manera no profesional, pero que de a poquito se ha ido volviendo un interés que puede desembocar finalmente en algo de mayor profundidad y que requiere un tratamiento, incluso quizá una colaboración con algunos otros colegas. El tema es Lugares de Antofagasta con una temprana historia espacial, y básicamente la motivación de este tema es ampliar la mirada respecto a qué es lo que ha ocurrido en Antofagasta, en la región de Antofagasta, en relación a la astronomía en su historia, pensando en que vaya más allá que lo que conocemos modernamente, que son los observatorios Paranal, ALMA, y algunas personas que saben más de estos temas, ¿cierto?, mencionan cosas como el Parque Astronómico Atacama o el Observatorio Coirama, pero todo está muy acotado a la era moderna. La pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de esta presentación es si antes ocurrió algo que valga la pena destacar. Y la motivación de esto parte, que últimamente ando hablando mucho de estampillas, parte por unas estampillas precisamente, que fueron de las primeras que tuve, en las cuales se menciona algo que es el Año Geofísico Internacional. Ustedes pueden darse cuenta por qué me llamaron la atención estas estampillas. Son muy parecidas, pero no son iguales, de manera que constituyeron una pequeña obsesión cuando comenzaba a coleccionar estos ítems. Y uno de los elementos distintivos de la segunda, que es del año 1958, es que hace alusión a algo que se llamó el Año Geofísico Internacional, que no tenía idea qué cosa había sido, y fue una de las cuestiones que tuve que partir averiguando. La pregunta, como está en el título de la diapositiva, ¿qué fue el Año Geofísico Internacional? Para responderla hay que en realidad remontarse un poquito más atrás. Ocurre que en el siglo XIX se comenzó a celebrar algo que se llamó el Año Internacional Polar. Y a lo que se refiere esta celebración es a estudios principalmente sobre los polos, es decir, sobre lo que pasaba en el Polo Norte, lo que pasaba en el Polo Sur, en relación a avances científicos de los estudios de estos territorios. Y las celebraciones que se hicieron de este año tuvieron lugar, como les decía, a fines del siglo XIX, en la década de los años 30 en el siglo XX, y recientemente ahora también en el siglo XXI, entre los años 2007 y 2009. Ustedes pueden ver que hay saltos bastante grandes en décadas, y lo que pasa es que entre la segunda y la tercera celebración hubo una adicional, pero que no fue el Año Internacional Polar, sino que se le cambió el nombre al Año Geofísico Internacional.
¿Por qué ocurrió esto? Porque en la década de los años 50, comienzo de los 50, hubo unos científicos que se reunieron en Europa, dijeron, últimamente hay muchos avances en temas de cohetería, temas de detección por radar, temas de computación. ¿Por qué no tratamos de hacer esta celebración con un enfoque un poquito más amplio, que ahora no abarque solamente temas de Antártica? De manera que se agregaron varias ciencias del año, varias que nunca se habían abordado en esta celebración, que las tengo listadas ahí. Ustedes pueden ver que hay varias que están relacionadas con astronomía, pero astronomía como tal no está. Pero sí aparece el tema de, por ejemplo, la luminiscencia nocturna, rayos cósmicos, hay temas de gravedad, hay temas de cartografía, hay temas de la actividad solar, todo lo cual tiene alguna conexión con astronomía. Y gracias a las celebraciones de este año, para las cuales los países de todo el mundo se prepararon, tratando de hacer algunas cuestiones especiales que fueran particularmente notables, hubo algunos avances muy significativos de la ciencia a nivel mundial. Entre estas podemos destacar, lo primero es que se dio lugar al Tratado Antártico, que fue esta conversación entre países para que la Antártica fuera un lugar del planeta destinado a usos pacíficos. Se descubrieron los cinturones de Van Allen, que son estas bandas magnéticas, ¿cierto?, en torno a la Tierra, que protegen a nuestro planeta de la llegada de algunas partículas del Sol principalmente, y que dan lugar a las auroras, como lo que podemos ver desde la superficie de la Tierra. Se confirmó de manera adicional, no es la única, pero es una de las confirmaciones importantes, la teoría de las placas tectónicas, observando el fondo oceánico, y se lanzaron los primeros satélites artificiales. Y acá es donde hay muchas personas que tienen nociones de cultura general respecto a cuáles fueron estos primeros satélites artificiales, pero por supuesto hay uno que destaca por sobre todo, ya que hubo una gran carga política respecto a su lanzamiento. Así que démosle la presentación apropiada, la que merece. Ok, tras este hermoso momento nacionalista de la ex Unión Soviética, en que realmente esta gente estuvo tremendamente orgullosa de lo que habían logrado y se lo echaron en cara una y otra vez a los estadounidenses, veamos un poquito más aterrizadamente qué es lo que en realidad pasó durante este inicio de la carrera espacial. Durante el año geofísico internacional hubo varios satélites que fueron puestos en órbita. Aquí ustedes pueden ver en las ilustraciones el Sputnik 1, ¿cierto? Y por el lado de Estados Unidos el Explorer 1. Pero es interesante ver la manera en que se distribuyeron las puestas en órbita en el tiempo. En el año 1957 se puso en órbita el Sputnik 1 y el 2 por parte de la Unión Soviética, y nada más. Mientras que en el año 1958 se pusieron en órbita el Explorer 1, el Vanguard 1, el Explorer 3 por parte de Estados Unidos y el Sputnik 3 por parte de la Unión Soviética. Da la impresión de que esto entonces era una carrera bastante pareja, que había iniciado la Unión Soviética, pero que iban más o menos a la par. Sin embargo, en la práctica, lo que estaba ocurriendo, si analizamos la cantidad de lanzamientos que estaba haciendo cada país, es que de 4 lanzamientos que la Unión Soviética había hecho, solamente falló en uno, mientras que Estados Unidos tuvo que hacer 17 lanzamientos para tener éxito en 3. Y falló en 14. Hubo 2 de ellos que fueron éxitos parciales. ¿Por qué esta campaña tan intensa de parte de Estados Unidos? Bueno, porque hubo, como les decía, todo un tema muy nacionalista respecto a no dejar que los otros tomaran la delantera, pero resulta que técnicamente no estaban tan bien preparados aún para hacer los lanzamientos de la manera en que lo habían planificado. Así que varias cosas fallaron tratando de aceleradamente ponerse al día en lo que estaba pendiente. ¿Qué pasaba mientras tanto en Chile?
mientras entre Estados Unidos y la Unión Soviética se está generando esta tensión. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? En Chile, en el año 1957, se están preparando una serie de estudios que sean parte de estas líneas temáticas del Año Geofísico Internacional. Y en particular, una de las líneas, la línea número 11, habla sobre satélites artificiales, y cuando vamos a leer el informe que les acabo de mostrar, que dicho sea de paso, cualquier persona lo puede ver en la web de Memoria Chilena, que es un tesoro de información para cualquier persona con un interés en la historia, encontramos mención a dos proyectos que van a ser ejecutados en Chile. Uno es el plan Vanguard y el otro es el plan Moonwatch. Vamos a hablar de los dos, y fíjense que en ambos casos se menciona Antofagasta como participando del plan. Pero a mí algo que me llamó la atención es que en el plan Moonwatch específicamente se menciona como coordinador de Chile con esta institución de Estados Unidos al profesor Federico Rutjan. Federico Rutjan, yo lo ubico por otras charlas que me ha tocado dar sobre la historia del Observatorio Nacional, de manera que conozco su rol desarrollando la astronomía en la Universidad de Chile y empujando en general por el desarrollo de la astronomía chilena, pero no tenía idea de su conexión con el plan Moonwatch en particular. Y de hecho podemos ver, si vamos a examinar documentos que ahora pude encontrar por el lado estadounidense, en que hay transcripciones de las comunicaciones que tuvieron con todo el mundo, que efectivamente ellos dieron datos de dónde se iban a poder observar los satélites, ¿verdad? En este caso eran satélites soviéticos todavía en el año 1957, y podemos ver que acá efectivamente hay comunicaciones enviadas a Federico Rutjan. También hay otras comunicaciones enviadas a una persona llamada Erich Hellmayer, de la Católica en Santiago, pero parece hasta donde yo sé, que esto no dio lugar a acciones de observación distribuidas en el país, a diferencia de lo que ocurrió con los datos enviados a Rutjan. ¿Qué pasó con esto? Se implementó entonces lo que se llamó el Plan Moonwatch, que consistió en términos concretos en lo que hoy llamaríamos un primer plan de ciencia ciudadana, igual que modernamente lo ha sido el programa SETI at Home. El programa SETI at Home, para quienes no lo conozcan, es un programa de colaboración entre la comunidad científica profesional y cualquier persona interesada, del público general, cualquier ciudadano, por eso se habla de ciencia ciudadana, ¿verdad? De manera que se aprovechaban los tiempos muertos del computador, cuando yo, no sé, me voy a hacer un café y no apago el computador, sino que lo dejo prendido, el computador se queda ahí consumiendo energía, pero sin hacer nada. Entonces se podía instalar un programa que descargaba unos datos desde un observatorio, esos datos se analizaban y el computador estaba colaborando entonces, en este caso, en un proceso de búsqueda de vida extraterrestre. Eso era como parte de un esfuerzo científico, no confundir con la pseudociencia de los ovnis y todo eso. Eso es un esfuerzo que comenzó en los años 90, los 1990, y de ahí se empezó a acuñar modernamente este concepto de ciencia ciudadana, es decir, esta colaboración de las comunidades profesionales y la comunidad de público general. Pero como pueden ver a la izquierda, la verdad es que ya la operación Moonwatch sentaba un primer caso dramático de ciencia ciudadana en los años 50, al cual fue invitada cualquier persona de cualquier edad que tuviera interés en colaborar en la ciencia de la puesta en órbita de satélites. ¿Qué es lo que podía hacer la gente? Básicamente observar los satélites una vez que estuvieran en órbita, colaborando con confirmar las predicciones de sus pasos por distintos puntos del cielo. Acá ustedes pueden ver un telescopio Moonwatch. Estos se diseñaron de tal manera que su costo era de alrededor de $50, estamos hablando de unos 35 o 40 mil pesos, de manera que intencionalmente eran diseños que estaban muy al alcance de cualquier persona interesada, y la idea era hacer muchos puntos de observación distribuidos en todo el mundo, y con condiciones que permitieran observaciones de larga duración, es decir, que no fuera una mirada casual y me voy, sino que una persona pudiera estar un buen rato observando.
Acá tienen un telescopio Moonwatch en operación, y algo que podría llamarles la atención es que la persona está mirando hacia abajo, casi como si fuera un microscopio, en lugar de estar mirando hacia arriba. Bueno, la razón es que al mirar hacia abajo es una posición mucho más cómoda para la cabeza, ¿verdad? Que si yo estoy teniendo que apuntar mi cabeza todo el rato hacia arriba, me va a doler, me voy a aburrir y voy a dejar de hacer la observación. Así que aquí esto estaba pensado para que la luz se reflejara en un pequeño espejo, este que pueden ver aquí, ¿ya? Pero de todos modos lo que estaba haciendo la persona era mirar hacia arriba. Y los equipos de observadores Moonwatch eran, tal como se ve en la imagen, equipos de varias personas, una al lado de la otra, cada una mirando un trocito del cielo, y lo que hacían era que dejaban corriendo una grabación con una señal auditiva, mientras había un equipo que estaba grabando, un equipo de audio, y las personas tenían que decir cuando el satélite cruzaba por el campo de visión de su telescopio. Entonces, cruzando esa información, en que la persona en voz alta estaba diciendo en qué momento el satélite estaba pasando por su telescopio, con el sonido que estaba sonando de fondo, que llevaba un contador de tiempo, era posible luego reconstruir la información de por dónde había pasado y a qué hora había pasado el satélite. ¿Qué resultados hubo de Moonwatch para el Sputnik 1, para el primer satélite puesto en órbita por los seres humanos? Moonwatch observó en total 205 datos, específicamente para Sputnik 1. No crean que esto es todo lo que observó. El programa corrió durante 18 años, observó una gran cantidad de satélites con muchísimas personas involucradas en todo el mundo, pero específicamente para el primero observaron 205 datos. Acá aumenté el tamaño de la tabla para que se vea más claramente. Y ustedes pueden ver que particularmente Japón y Estados Unidos fueron los lugares de donde se registraron más observaciones, seguidos por Argentina, Australia, Sudáfrica. Sin embargo, Chile tiene 3 puntos que está aportando a esta observación del Sputnik 1, de estos equipos que había organizado, como leíamos antes, Federico Rutgent. Fui a buscar las tablas de los puntos. Esto es bastante trabajo porque hay que encontrar documentación muy antigua de NASA donde está toda esta información. Perdón, esto no es de NASA, era del Smithsonian, si no me equivoco. Donde está toda la información. Y efectivamente encontramos 2 puntos que son de Santiago de Chile, uno de octubre 9 de 1957, otro de octubre 10 de 1957, poquitos días después de que el Sputnik 1 había sido puesto en órbita, y fueron observados desde la base aérea de El Bosque, en Santiago. Pero si seguimos analizando las tablas, porque nos falta un punto, dijimos que Chile había aportado 3, si seguimos analizando las tablas, son muchas páginas de información, créanme, encontramos que en octubre 13 hay puntos tomados en Nueva York, en Massachusetts, otros en Australia, otros en Japón, etc. ¿Ya? Y el último, fíjense de dónde es, de Antofagasta. Y la gracia es que tenemos en la tabla las coordenadas, o sea que tal cual como antes lo hicimos con Santiago, que podemos identificar exactamente en qué punto fueron hechas las observaciones y vimos que era en el bosque, podemos ver cuál fue este punto histórico de Antofagasta, desde donde se hicieron estas primeras observaciones de un cuerpo orbitando la Tierra. Y me encontré con esto. Me encontré con que las coordenadas señalan un punto en el mar frente a la costa de Antofagasta. Y aquí, más que nada, se abren interrogantes en lugar de cerrarse. Por eso les decía al comienzo, esto es un trabajo en desarrollo. ¿Fue de verdad ahí? Estuve conversando con un amigo y descartamos la posibilidad de que fuera un error de lo que se llama el datum, que en el fondo es el sistema de coordenadas que se está usando. Descartamos también que pudiera ser otro punto del cual les voy a hablar en un momento, que pudiera haber algo mal tipeado. La verdad es que tendría que haber bastantes cosas mal escritas en las coordenadas para que fuera ese otro punto. Así que subsisten un par de posibilidades. Una es que esto
haya sido, bueno, precisamente mal escrito y que tal vez haya algún dígito acá que está mal, y esto es más al interior de la ciudad, quizá en alguna parte del desierto fuera de Antofagasta. Otra es que intencionalmente alguien haya ofuscado la información, o sea, eso quiere decir que la hace difícil de decodificar de manera exacta, para que, por ejemplo, por seguridad no se sepa dónde tenían instalado el sistema de telescopios o algo así, si es que alguien llegaba a conocer las coordenadas. La tercera posibilidad es que esto haya sido observado desde un barco. No, no es imposible, un poco raro, pero no sería imposible, así que eso es algo que habría que descartar. ¿Cómo saber más respecto a esto? Hay que ir a las fuentes. He encontrado que en Estados Unidos se conservan varias cajas de información, de correspondencia, y específicamente hay algunas cajas que mencionan correspondencia con Antofagasta el año 1957, pero en tiempos de pandemia veo que va a ser muy difícil que progresemos más allá de este punto. Sin embargo, acá tenemos una primera observación de un punto crítico de la historia espacial hecho desde Antofagasta. Pero hay más. Recuerden que habíamos hablado de Moonwatch, pero también de Vanguard. Y les voy a leer esto desde un testimonio de una de las personas involucradas en el proyecto Vanguard como tal. Vanguard iba a ser el primer satélite estadounidense, el Vanguard 1. Y ellos lo que estaban haciendo desde comienzos del año 1957 era planificar la instalación de estaciones de seguimiento en distintos puntos del planeta, y ya habían decidido que una de ellas iba a tener que estar, o un par de ellas iban a tener que estar en Chile, particularmente una en Santiago, una en Antofagasta, pero aún no estaban desplegadas, ellos estaban aún haciendo los análisis de sitios, cerrando los acuerdos, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta este párrafo? Nos dice, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik en 1957, quedamos totalmente desmoralizados inicialmente. Esto duró unas 24 horas. Entonces nos organizamos, armamos un sistema de detección de 40 MHz y 3 cajas con antenas, y las enviamos a Lima, a Perú, a Antofagasta y a Santiago, y rápidamente comenzamos a seguir esta nave. Desafortunadamente no era nuestra, pero mientras no estábamos felices, ganamos una experiencia muy valiosa. Eh, ¿Y a dónde mandaron esto en Antofagasta? Bueno, a una estación que eventualmente se llamó la estación de Salar del Carmen. Y acá tenemos afortunadamente una imagen de la época que nos muestra cómo eran estas primeras estaciones. Estamos hablando acá lo primero que se instaló, que en el fondo es una especie como de remolque de un tráiler, ¿verdad? Que esto estaba a cargo del ejército estadounidense, y lo estamos pudiendo ver gracias a lo que se llaman unas tarjetas QSL, que eran tarjetas de radioaficionados, en que cada vez que hacían contacto con otra estación, había un hábito de mandarse una tarjeta como quien manda una tarjeta de Feliz Navidad, era una tarjeta de, mira, yo hice contacto contigo, te mando esto como una especie de recuerdo para tu colección. Entonces, algunas de estas tarjetas circulan por ahí, por el mundo. Como les decía inicialmente, esto fue operado por el ejército estadounidense en 1957, mientras que el año 1958 ya pasó esto a manos de NASA y la Universidad de Chile. Alguien se preguntará por qué no fue operado inicialmente por NASA. Y la razón es muy simple: NASA no existía. NASA comenzó a existir en reacción al lanzamiento del Sputnik. Estados Unidos tuvo la percepción de estar tan atrás en relación a los soviéticos que rápidamente quisieron hacer muchas cosas que fueran muy dramáticas en cuanto a organización, y una de las cosas que hicieron fue crear esta nueva unidad que se llamaba NASA. La siguiente lámina, esto se lo muestro nada más porque me parece interesante, ya que estaba viendo tarjetas QSL. Hay un par de tarjetas QSL adicionales que encontré. Una de ellas específicamente alude al proyecto Vanguard, y es del año 1958, que es el año siguiente al lanzamiento del Sputnik, ¿verdad? Y el año en que eventualmente el Vanguard 1 fue puesto en órbita por Estados Unidos. Y esta es bonita, es de 1960, y como pueden ustedes ver, ya está consolidada la imagen de Antofagasta a través de esta estación de Salar del Carmen como un punto de satellite tracking, de traqueo o seguimiento, ¿verdad?, de satélites. Estas tarjetas están recorriendo
todo el mundo. Esto que había partido como algo muy simple, como una estación básica, fíjense en lo que devino en cosa de más o menos un año. Fue un verdadero radioobservatorio en el cual había antenas muy especializadas para hacer seguimiento de los satélites en todos sus posibles movimientos. Y en medio de todos estos desarrollos hay un chileno, que es Henry Rivas, estuvo buscando cuál fue su rol en el proyecto. Al parecer él era un técnico de una empresa llamada Bendix, que estaba involucrada en el desarrollo tecnológico de la estación, y luego Bendix, en colaboración con él, levantaron un sitio web tratando de recordar un poquito lo que se había hecho en este lugar. Hoy en día, a pesar de que todo esto era extremadamente confidencial en ese momento, es posible ir a los archivos militares de Estados Unidos y se encuentra mucho material que ya está declasificado por el tiempo que ha pasado. Así que esto que les estoy mostrando acá son los archivos que en su momento pueden ver, están marcados muy como confidencial, etcétera, pero que cuentan qué es lo que está pasando en Salar del Carmen, en particular. Y esta lámina, bueno, cuenta varias cosas respecto a las estaciones, pero lo que nos importa es particularmente este párrafo. Dice que hay operaciones secas que se están llevando a cabo en todas las estaciones. ¿Qué es lo que quiere decir operaciones secas, considerando que la fecha era 1957 y Estados Unidos todavía no había puesto su primer satélite en órbita? El satélite que estaba en órbita era soviético. Operaciones secas era una manera diplomática de decir que estaban en realidad observando no datos propios, o sea, no datos de sus propios satélites, sino que estaban observando otros cuerpos, y en particular esos otros cuerpos en ese momento eran solamente los satélites soviéticos, el Sputnik 1 y el Sputnik 2. Mientras esto estaba ocurriendo, como desarrollo, ¿cierto?, en tierra, en Salar del Carmen, en Antofagasta, el Sputnik 1, como les decía, ya había sido puesto en órbita, el Sputnik 2 también había sido puesto en órbita. Este es el que llevaba la tristemente célebre la perrita Laika, ¿verdad? Y esperábamos a fines del año 57 el Vanguard 1, que alcanzó a despegar 1,5 metros, más o menos, y pasó lo que pueden ver en el video. Entonces, en realidad, no pudo hacerse el despegue del Vanguard 1 en diciembre de ese año, lo cual fue una reacción, si se observan las fechas, extremadamente acelerada de Estados Unidos. O sea, ellos no tenían planeado hacer esto todavía, y alguien se desesperó y en cosa de 2 meses ya estaba lanzando un cohete, por eso le pasó lo que le pasó. Pero esto dio lugar a una reacción del presidente Eisenhower, que, echando toda la diplomacia al bolsillo, dijo, ok, no podemos quedar atrás en esta cuestión, y autorizó a que en lugar de un cohete civil se ocupara un cohete militar para poner en órbita el primer satélite estadounidense, que fue el Explorer 1, y solo poco después, como un mes y medio más tarde, finalmente el Vanguard 1. Que ahí pueden ver la forma de esto. El primero, el Explorer 1, en realidad muy parecido a la forma de un misil, porque iba de hecho acoplado a un cohete que prácticamente podía haber funcionado como un misil. Mientras que el Vanguard 1 realmente sigue más esta lógica de satélite diseñado para uso científico, uso civil. ¿Qué ocurrió luego? Estos satélites fueron observados, estos y los que siguieron, fueron observados por bastantes años, bueno, bastante relativo, como por 5 o 6 años, hasta el año 1963, momento en el cual se llegó a la conclusión de que los nuevos satélites que estaban en órbita ya eran de tanta potencia, me refiero a las transmisiones de radio que ellos hacían, eran de tanta potencia que se hacía un poquito redundante tener tantas estaciones de radio en el mundo, de manera que decidieron eliminar la de Antofagasta. Sorry, pensé que estaba destacado ahí. Y fue decomisionada
el 28 de julio de 1963, y los equipos fueron finalmente mandados a Santiago. Allá se reforzó una estación que se llama Peldehue, administrada por la Universidad de Chile, y en cierto modo esto contribuyó a que mucho de la astronomía, los desarrollos científicos se concentraron por mucho tiempo en Santiago, y bueno, en esos momentos tampoco había tantas opciones en el país, de manera que llevó a acuerdos de largo plazo con NASA por unas décadas, a la forma de contratos que NASA hacía con la Universidad de Chile, por bastante dinero, dicho sea de paso. ¿Qué es lo que quedó en Antofagasta? No he encontrado fotos tan antiguas, pero gracias a la magia de Google Earth y Google Maps es posible hacer una línea de tiempo. Esta es la más antigua, la imagen más antigua que he encontrado de satélite, del lugar donde estaba la estación de Salar del Carmen, del año 2002. Y al 2011 vemos que está siendo utilizada por alguna empresa cercana como un estacionamiento de camiones. Y al 2017 los camiones no están, pero también hay algunas estructuras que han desaparecido, probablemente por acción del paso de los camiones de un lado para otro. Y al 2019, honestamente, no sé si es que algo queda. Tenemos pendiente con colegas del Centro de Astronomía de la UA hacer una visita a terreno. Tenía muchos deseos de hacerla antes de esta charla y poder mostrarles imágenes frescas de Salar del Carmen, de cómo era el estado hoy, pero el COVID-19 dispuso otra cosa y la salud es lo primero, así que hay que contribuir a cuidarse y hemos tenido que quedarnos sin poder salir a terreno todavía. Tras el año geofísico internacional, Federico Rutjant fue invitado a Washington a dar unas conferencias científicas sobre lo que se había hecho en Chile, ¿cierto? Y supo del interés de dos universidades, la de Chicago y Texas, de instalar un observatorio en el hemisferio sur. Ellos tenían interés de instalarse en Sudáfrica, pero escucharon a Rutjant que manejaba datos de que Chile podía ser un mucho mejor lugar, y finalmente decidieron hacer una misión de exploración al país. Rutjant los convenció de que era mejor instalarse en Chile, y esta visita dio pie a un acuerdo para crear lo que eventualmente fue el Observatorio de Cerro Tololo, que comenzó a hacer las primeras mediciones en 1962. O sea, todavía sin grandes estructuras construidas, sino que mediciones con equipos móviles, pero ese es el inicio del Observatorio Cerro Tololo, y que viene a ser el primer observatorio astronómico internacional establecido en el norte de Chile. ¿O no? Más o menos. Y esa es una de las, también de los temas de esta charla, que esto no es tan exacto si es que nos remontamos un poquito más atrás en la historia. De hecho, tenemos que remontarnos más o menos 70 años antes. Harvard en Chile, en el año 1890. ¿Qué es esto? Aquí vamos a hablar de la misión que tuvo un astrónomo que se llamó Solon Bailey, que trabajaba para el College de Harvard en Estados Unidos, y que estaban desarrollando un catastro de estrellas de todo el cielo, pero que obviamente por limitaciones geográficas, ya que en el hemisferio norte no eran capaces de ver todas las estrellas que podemos ver en el hemisferio sur, necesitaban hacer observaciones en algún punto del hemisferio sur. Y él lo mandataron para encontrar cuál era un buen lugar para hacer estas observaciones. Y resulta que explora 3 lugares, uno de ellos, uno que terminaron llamando el Monte Harvard, porque era un monte que no tenía nombre, cerca de Lima. Un segundo punto en Arequipa, y un tercer lugar, fíjense la ubicación entre Antofagasta y Calama, más o menos cerca de Baquedano, un sitio que se llamaba Pampa Central. Y encontré, buscando en los archivos de Harvard, el diario manuscrito de este astrónomo, en que es muy curioso ver, aparte que tiene una letra endemoniada, de manera que es muy difícil entenderlo, y he tenido que ocupar bastante tiempo para poder extraer información de primera mano de sus apuntes. Pero es interesante ver cómo le hace una descripción de Antofagasta, ya desde la ciudad. De hecho, esto que vemos acá es un mapa que él mismo dibuja a lápiz
de Antofagasta, su bahía, ¿verdad? Acá dice dónde comienzan los cerros altos que rodean a la ciudad, y cómo por ahí están empezando las nubes, o sea, perdón, que hasta ahí quedan atajadas las nubes, y eso no pasa hacia el interior. Estos son capturas, les voy a subrayar lo importante, capturas de los reportes que él generó de la misión a Chile. Y particularmente hay dos cosas que es bueno destacar. Dice que cuando vino a Chile, él fue a Santiago, y cuando estaba en Santiago conoció el Observatorio Nacional. Y subraya, dice, aunque está dotado de un equipamiento considerable, los instrumentos parecían o estar desmontados o en mal estado, y evidentemente el gobierno no ha mostrado un interés serio en su prosperidad. Ya comenzamos con estas típicas tensiones que existen hasta hoy en día respecto a que el financiamiento para los proyectos científicos no parece ser adecuado, no parece ser constante, de manera que incluso cuestiones muy notables, como el Observatorio Nacional en su momento, que estaba en Santiago, dicho sea de paso, no en la zona norte, al poco de estar en funcionamiento, ya no tenía un presupuesto apropiado para operar. Pero la segunda cosa que él menciona en esta parte de su reporte es en relación a la calidad del cielo, según se la han comentado las personas de los distintos lugares, que le permiten a él hacer una comparación. Entonces dice, Valparaíso y sus vecindades tienen un mal cielo por las nubes costeras. Santiago y sus vecindades es bueno en verano y muy malo en invierno. Copiapó es mejor que Santiago. Chañarcillo es mejor que Copiapó, lo cual está especialmente afectado por la niebla o las nubes costeras. Y Pampa Central es muy bueno y probablemente es el mejor de todos los mencionados. Observen que ya en 1890 hay alguien que está pudiendo observar prácticamente toda la geografía de nuestro país, de Santiago hacia el norte, y llega a la conclusión de que uno de los mejores puntos, si es que no el mejor, está acá en la región de Antofagasta. Y continúa en su reporte mencionando las observaciones que deciden hacer desde este sitio llamado Pampa Central en colaboración con una empresa salitrera del mismo nombre, a donde les habían dado las facilidades para instalarse, no en un lugar así demasiado sofisticado, sino que básicamente en el techo de un edificio que era de la misma faena minera, y se quedan ahí trabajando más o menos 2 meses, y mencionan que las condiciones de las observaciones fueron notablemente buenas y que trabajaron con el fotómetro meridiano en un cielo muy libre de nubes. Dice que de los 29 días en enero en que hicieron observaciones, en 21 de las noches fueron completamente claras, y en 7 fue claro una porción del tiempo y solamente perdieron una noche, mientras que en febrero 12 noches fueron completamente claras, creo que de un total de 17 o algo así, en que en realidad hicieron observaciones. Aquí está la tabla en que ellos registraron la calidad del cielo, y el código para entender esta tabla es que el cielo de perfecto estado es el de tipo A, luego va bajando en calidad a B, C, D. Ustedes pueden observar la comparación entre Pampa Central, que tiene prácticamente todo en clase A o B, mientras que Monte Harvard, cerca de Lima, y que es donde inicialmente habían pensado instalarse, tenía cielo más bien tipo D. Así que era dramáticamente distinta la calidad del cielo entre los dos lugares. De hecho, acá pueden ver en el diario de este astrónomo cómo él va consignando a mano, ¿cierto?, la calidad del cielo cada una de las noches. Este es el fotómetro meridiano, el telescopio que trajeron de Harvard, instalado en la salitrera en Pampa Central en 1890. Esta foto es él en la salitrera ese año. Y esto a lo que dio lugar, finalmente, es que parte de los datos contribuyeron a la creación del catálogo de 7.922 estrellas del sur, que dio pie a un catastro que aún se usa hoy en día, que es el catálogo de estrellas brillantes de Harvard, y que viene a ser entonces históricamente el primer catastro estelar
con datos tomados, no sé si debía haber dicho en Chile, tal vez por lo menos en el norte de Chile. Esa sería la expresión rigurosa que tendríamos que usar acá. ¿Por qué esto no se transformó en el desarrollo de un observatorio de inmediato? En los comentarios que hace el astrónomo cuando está reportando a Estados Unidos, él menciona que definitivamente el mejor sitio es Pampa Central, de todos los sitios en que había estado, incluyendo los sitios en Perú, pero que las condiciones logísticas de acceso son muy malas. Y eso es algo que siempre, y ustedes pueden ver desde el siglo XIX en adelante, siempre le ha jugado en contra a Chile el tema logístico de los caminos, de las comunicaciones, de la energía. En el desierto eso le introduce costos a cualquier proyecto y hay varias posibilidades que a veces perdemos por no poder poner sobre la mesa, decir que vamos a aportar, por ejemplo, un camino para llegar a un punto donde sea interesante observar. Los observatorios que se han instalado a veces han estado muchos años en negociaciones precisamente por esa clase de temas más que por la parte astronómica. La estación que estuvo más tiempo observando entonces en el hemisferio sur finalmente estuvo en Arequipa, en Perú, a pesar de que están estos 2 meses de datos prácticamente tomados desde Pampa Central. Sin embargo, ese no es el final de la historia de los observatorios internacionales en Chile. Tenemos otro más. Nos saltamos de 1890, más o menos 30 años, a 1918, y lo que encontramos es otro astrónomo, que es Charles Greeley Abbott, que él trabajaba para la institución Smithsoniana en Estados Unidos, y que tenía las siguientes dudas. Él se preguntaba, ¿cambia el valor de la constante solar en el tiempo? ¿Y afecta ese cambio, si es que existe, al clima en la Tierra? Y bueno, ya que estamos hablando de la constante solar, vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué es la constante solar? Y contra lo que nuestra intuición pudiera decirnos, la constante solar no es una constante. La constante solar es el valor del flujo solar, es decir, digamos de la cantidad de radiación solar medida a través de una superficie a una cierta distancia estándar del Sol, que nosotros tomamos como la distancia de la Tierra al Sol. Y eso es algo que se mide y tiene el nombre constante solar, pero en principio es algo que siempre tuvo la posibilidad de que pudiera variar, y variar pensando en que esta radiación que viene del Sol pudiera no ser constante, es decir, que pudiera el Sol estar funcionando como una estrella variable. Él creía que la respuesta a estas dos preguntas era que sí. Él tenía esa idea, pero trató de confirmar esto por medio de un estudio científico, y para ese estudio científico convenció a su institución y a un millonario estadounidense de financiar una estación que se instaló en Calama en el año 1918, pero se encontraron con que había mucha contaminación de una minera, de modo que no era un buen lugar. De hecho la mina de Chuquicamata no era un buen lugar, así que deciden trasladarse un poco más al sur de Calama, a un monte que se llamaba Montezuma, donde finalmente ellos se estacionan desde el año 1920 hasta ni más ni menos que el año 1955. Y ocurren muchas cosas en este observatorio solar Montezuma, eh, que empiezan a desarrollar varias instalaciones que son de muy buen nivel para la época. Tienen su vehículo, ¿cierto? Se pueden instalar ahí tratando de tener una calidad de vida razonable. E instalan dos instrumentos, inicialmente un pirheliómetro y un piranómetro, que son instrumentos que permiten medir el nivel de radiación solar sin generar una imagen. De manera que estos no son equipos como los telescopios que me hayan generado imágenes del Sol, pero están constantemente observando el Sol, midiendo una de sus propiedades. Así que son particularmente un observatorio solar que no se usó para observaciones de otros objetos distintos al Sol, pero es de todos modos un observatorio astronómico. Estuvo a cargo de astrónomos que se iban rotando cada 3 años en la dirección ejecutiva, digamos, en la operación del lugar, siempre trabajando con un asistente.
Y dentro de las cosas interesantes que ocurrieron en Montezuma es que iban tratando de incorporar muchos adelantos tecnológicos a su operación. En particular, esto está muy adelantado a su época. Lo que estamos viendo ahí son arreglos de paneles solares. Ya en 1940 estamos hablando de los mismos paneles solares, de los cuales hoy se están instalando, ¿verdad?, esta especie de granjas solares en la región de Antofagasta para producir energías renovables no convencionales. Bueno, esto ya había una de estas granjas instalada en Montezuma, cerca de Calama, en la década de los años 40 para abastecer a este observatorio. ¿Qué se descubrió en Montezuma, merced a todos estos años de trabajo? Esta parte de la historia es un poco triste, pero hay que contarla. Los observadores creyeron detectar variaciones en la constante solar. Esto, claro, puede haber estado parcialmente influenciado de que partían de un prejuicio positivo de que iban a encontrar algo, pero me parece, leyendo las investigaciones de la época, que estaban haciendo un esfuerzo sincero y bien noble por tratar de descartar cualquier posible error en sus observaciones y que sus resultados no reflejaran sus prejuicios, sino lo que en realidad se estaba midiendo. Pero esto no coincide con que las variaciones que luego se han detectado por medio de satélites, puestos en órbita desde fines de los años 50, han mostrado que efectivamente la constante solar cambia, pero el cambio es mucho menor que lo que ellos detectaron en sus observaciones en Tierra. A tal punto que se cree que es imposible que esas observaciones que se hacen por medio de satélites para detectar una pequeña variación de la constante solar pudieran de alguna manera ser detectadas desde la superficie de nuestro planeta. Y acá tenemos un gráfico que muestra la escala de variaciones que ellos detectaban desde sus estaciones, tanto la estación Montezuma, acá en Calama, como otras estaciones instaladas, una en Estados Unidos, otra creo que estaba en Medio Oriente. Y lo que pensé que sería muy útil incluir en esta gráfica como comparación, estoy marcando en rojo la escala verdadera de la variación de la constante solar. De manera que lo máximo que estas curvas tendrían que haber estado oscilando habría sido una amplitud como la que está marcada por ese par de líneas rojas. Cualquier otro cambio, como los que estamos viendo ahí en esas líneas negras, no corresponde a cambios en la constante solar. Sin embargo, es evidentemente significativo que todas las estaciones parecen estar registrando un cambio similar. ¿Qué es lo que estaban midiendo entonces? Bueno, parece ser que lo que estaban midiendo era cambios en la transmisión de la atmósfera, es decir, cuánta radiación solar la atmósfera de la Tierra estaba dejando pasar en lugar de cambios propios de la radiación solar. Era un cambio que estaban detectando entonces en la atmósfera de nuestro planeta. Es un estudio que de todos modos es interesante, tiene cierta relevancia para entender las dinámicas de nuestro propio planeta, pero no es lo que ellos estaban creyendo medir. Sin embargo, sin ser lo que ellos estaban buscando, no se dieron cuenta de que habían generado un dato que iba a ser tremendamente más valioso para la astronomía moderna. Y esto que les voy a mostrar es del año 91, es un recuento que se hace en la revista El Mensajero, que es una revista de la ESO, que es la organización que maneja el Observatorio La Silla, en la región de Coquimbo, y el Observatorio Paranal, en la región de Antofagasta, además de tener una parte de ALMA, ¿verdad? Y ellos están contando en el año 1991, varios años antes del inicio de las operaciones en Paranal, que parte de los elementos que llevan a los astrónomos a poner atención más al norte de la silla está que en Montezuma las calibraciones que se habían hecho, si bien podían no ser ciertas para el tema este de la constante solar, mostraban de todos modos que el lugar era excepcionalmente seco. Y estos datos científicos, que son décadas de datos, son necesarios cuando se está tomando una decisión de tal nivel como instalar un observatorio de primer nivel mundial que va a costar unos cuantos cientos o miles de millones de dólares. No basta meramente los testimonios de los lugareños o una apreciación informal o un par de mediciones. Tener datos que te den una primera indicación de que regionalmente hay una cierta constancia en las condiciones de observación
es tremendamente importante y podemos encontrar entonces que Montezuma y los datos que se generaron, que ahí está marcado, ¿cierto?, en el mapa también, fue uno de los antecedentes que llevó a que hoy tengamos los observatorios que tenemos en la región de Antofagasta. Completando esta presentación y cerrando el círculo, después de haberles mostrado esta historia que poco conocemos de lo que ha ocurrido en astronomía, en la historia de la astronomía en la región de Antofagasta, antes de la era dorada de los observatorios modernos, ¿verdad? Es que a pesar de que ya no tenemos el Minitrack, que era, así se llamaba esta red de la cual formaba parte Salar del Carmen, hoy en día, en el Observatorio Coirama de la Universidad de Antofagasta, en parte estamos haciendo estudios de satélites y hacemos precisamente seguimientos, trabajando con Juan Pablo Colque y con Jeremy Troglan Reed, que ahora se fue a la Universidad de Atacama a trabajar. Tanto nos interesa la contaminación lumínica que están introduciendo estos satélites, lo cual es un fenómeno nuevo, como sus posibles usos civiles. De hecho, estamos embarcados en un proyecto junto con la gente de la Universidad de Chile, que es el desarrollo de un satélite para finalmente hacer mediciones en nuestro propio planeta e intentar hacer experimentos de comunicación con ese satélite. Es decir, poder mandar alguna señal que este satélite reciba y entonces nos pueda mandar esa información de vuelta. No tendremos tampoco Montezuma hoy en día, del cual se me olvidó mencionarlo, pero quedan las ruinas. Son ruinas que sería, yo creo, muy importante que el municipio de Calama se pusiera las pilas y tratara de hacer un plan de recuperación, porque tiene una gran importancia histórica ese lugar y creo que podría sacársele mucho provecho turístico. De hecho, si alguien relacionado con estos ámbitos está escuchando esta presentación, podemos conversar del tema, se les puede dar la asesoría apropiada para tratar de hacer un plan bien profesional al respecto. Pero como decía, no tenemos Montezuma, sin embargo, también desde nuestra región estamos haciendo en otro observatorio, el Observatorio Naira, que se encuentra al interior de la ciudad de Antofagasta, en el campus Coloso de la UA, observaciones del Sol, tanto para divulgación como para educación. Y la imagen de la derecha, no tanta gente la ha visto, pero es una imagen de la superficie solar que hicimos desde el campus Coloso de la universidad con el observatorio Naira. O sea que ustedes pueden ver la calidad de imagen que se puede lograr, es muy extraordinaria si se trabaja con cuidado. Quiero terminar con un mensaje. Ustedes vieron en esta presentación que hice de la astronomía regional varias partidas falsas que tuvo la astronomía en el pasado, en 1890, en 1920, a fines de los años 50, y cada vez ha habido algo que fue jugando en contra de un mayor desarrollo astronómico. En el año 1890 fueron temas logísticos de acceso a los sitios. Esto sigue ocurriendo hoy. En el caso de la estación que estuvo en Montezuma, ¿verdad? Cerró el año 1955, ¿y saben por qué cerró? Cerró porque Chuquicamata, la mina, había expandido sus operaciones, estaba introduciendo demasiado polvo ahora que llegaba hasta Montezuma, y entonces la estación dejó de ser útil porque las observaciones estaban completamente contaminadas por polvo. Hoy en día seguimos enfrentando estos problemas, continúa en el siglo XXI, esta relación que es un poco compleja entre las actividades de la minería y la astronomía, ya que lumínicamente las empresas mineras instaladas en el desierto contribuyen la principal contaminación lumínica después de las ciudades y en algunos casos al mismo nivel de las ciudades. Y también hay preocupación por el nivel de contaminación de polvo que algunas faenas pueden introducir al cielo de las regiones del norte. De manera que es un problema que también nos sigue afectando hoy. Y luego, en el caso de Salar del Carmen, ¿qué falló? Fíjense que cuando cierra Montezuma el 55, cuando se va a Salar del Carmen en el año 63, es al mismo tiempo prácticamente en que comienza el desarrollo de la astronomía en la región de Coquimbo. En el año 62, yo les comentaba que se comienzan las primeras observaciones allá.
Y esto fue porque estuvo, ¿cierto?, la abogacía de Rudyard y de otras personas que propusieron ciertos sitios en el norte. ¿Cómo sería distinto el mapa de la astronomía si tal vez con mucha visión de futuro a comienzos del siglo XX hubiera habido estudios que se hubieran hecho en la región de Antofagasta respecto al potencial que tenía para la astronomía y que esto fuera una voluntad de los mismos habitantes locales hacer posible estos proyectos? Hoy en día estamos, yo creo, nuevamente con estas perspectivas ante nosotros, pero esto es algo que como región yo creo que tenemos que tratar de facilitar, incluirlo en nuestras estrategias de desarrollo, nuestras estrategias de innovación, que estén claras las voluntades de desarrollar estos proyectos y que haya una planificación que podamos siempre mostrar a quien nos visita queriendo hacer algo interesante, de manera de poder poner sobre la mesa qué facilidades que vamos a dar y que vamos a ser súper buenos socios en cualquier proyecto de gran envergadura sobre temas de astronomía. No nos vamos a sentar solamente a mirar cómo otros hacen las cosas, sino que vamos a co-crear, ¿cierto?, con quienes lleguen con ideas y un poco de capital que poner sobre la mesa. Espero que les haya parecido interesante la presentación y si hay algunas preguntas, tal vez todavía tenemos un poquito de tiempo para responder. Así es, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Pueden escribirla en el chat, las preguntas. Y de paso yo quiero introducir con una pregunta, con lo último que nos comentaste. Fecha tentativa de la puesta en órbita del satélite. ¿Y sería el primer satélite antofagastino o hay ya historia en el norte de Chile de satélites? Gracias, Felipe. Es una súper buena pregunta. Mira, tentativamente, y vamos a ser bien transparentes con esto, nosotros queríamos hacer esto el mismo año 2021. Ahora, en la práctica, con todo lo que está ocurriendo con la pandemia, están obviamente demoradas todas las cosas en el mundo y el lanzamiento de satélites no es la excepción. Así que la coordinación con varias oportunidades que tenemos, tanto para terminar de construir satélites como ponerlo en órbita, están sujetos a una continua recalendarización y no quiero ahora hacer algo impropio y decirte una fecha porque no lo sé. Depende mucho de las conversaciones con organismos internacionales que son quienes nos van a dar las facilidades para finalmente completar esa etapa, que son las etapas del proyecto, las etapas cruciales del proyecto. Respecto a si es el primero antofagastino, bueno, a ver, sí, definitivamente, pero de hecho es uno de los primeros de Chile. Chile ya puso en órbita el satélite Suchai, gracias al trabajo de la gente de la Universidad de Chile en 2016, y la gran particularidad que va a tener, y así lo hemos presentado al mundo, es que va a ser el primer telescopio espacial chileno, porque es un satélite con capacidad de generar imágenes. Entonces, como tal, va a funcionar como un telescopio que desde el espacio va a estar apuntando a nuestro planeta para tomar algunas variables que nos interesan, particularmente de contaminación lumínica y esperamos que algunas otras cosas afines, pero eventualmente vamos a ver si, merced a esta misma tecnología, podemos también apuntar al cielo. Sería muy falso de mi parte no confesarte que obviamente queremos finalmente llevar las cosas hacia allá, pero tenemos que ir pasito a pasito porque esto es algo bien complicado y es un trabajo delicado en que tengo que reconocer que el liderazgo, por el conocimiento previo que tienen, viene de los colegas de la Universidad de Chile, particularmente del equipo de Marcos Díaz. Muy bien, tenemos ya preguntas tanto en el live stream de la Biblioteca Regional de Antofagasta como como en el live stream de CETIS. Así que vamos intercambiando una por una. Vamos antes con un comentario de Laszlo Calama. Dice, estimado, el observatorio solar se encontraba en el cerro Moctezuma. Al parecer, algunos astrónomos confundieron C con N, por lo que muchos hoy los llaman Montezuma. Pero actualmente están haciendo trekking y visita guiada hacia las ruinas, las ex ruinas del observatorio. Al parecer igual hay una preocupación de parte de la ciudadanía. Y como pregunta en sí, tenemos a Raúl Muñoz, que nos dice si habrá alguna charla sobre la astronomía indígena de la zona. Respecto a lo primero,
ciertamente muy posible que hayan esos cambios de letras o cambios de palabras completas, porque no tenemos que olvidar que la gente que venía a hacer esto sistemáticamente eran estadounidenses o personas de Europa que hacían su mejor esfuerzo por tratar de ir transcribiendo nombres locales, aprender un poquito del idioma, pero con sus limitaciones. Sin embargo, como muchas veces ocurre, una vez que alguien comete un error o da una denominación de varias denominaciones alternativas que pueda haber, se inclina por una y la consigna en los escritos científicos, de ahí queda rodando la bola por todas las décadas siguientes de la historia, y es así como lo hemos encontrado hoy. Pero es muy bueno el comentario para saber que tal vez, por ejemplo, en algunos mapas locales u otros registros que sean de la historia local de Antofagasta, esto podría aparecer bajo otra denominación. Sobre lo que menciona Raúl, eh, yo en lo personal no, es algo que me interesa, pero no tengo tanto conocimiento del tema como para animarme a hacer unas charlas. Sin embargo, sí estoy haciendo los vínculos con algunas personas, no quiero mencionarlas ahora para no comprometerlas inapropiadamente, pero que están trabajando el tema a nivel nacional, que son de hecho étnicamente de pueblos originarios de la zona, y que entonces mezclan un poco la parte histórica de, de las observaciones hechas por los pueblos locales, ¿verdad? Con lo que son sus tradiciones, qué es lo que los abuelos les contaban que veían, qué es lo que hoy las comunidades entienden al observar el cielo. Entonces creo que cuando en algún momento esto desemboque en algunos materiales, ya sea escritos o a la forma de una presentación, va a haber algo bien interesante que mostrar a la comunidad, y me gustaría tratar de articular eso. Así que Raúl, está tranquilo de que estoy pendiente respecto a ese tema, intentando hacer las gestiones para que esto cuaje finalmente. Bien, desde el live de Cetis, Claudia Larcón Enrique nos pregunta, por favor, ¿podría comentar brevemente sobre el valor de Monturaqui y su historia? A ver, Monturaqui no lo quise mencionar acá porque los hitos que seleccioné son todos hitos artificiales, en el sentido de que son empresas de esfuerzos de seres humanos que están tratando de estudiar el cosmos. Ahora, si incluyéramos en esta panorámica hitos de origen natural, obviamente Monturaqui es la gran estrella de la región de Antofagasta, no cabe la menor duda. Eh, es uno de los cráteres de impacto mejor conservados del mundo. Corresponde efectivamente al impacto de un cuerpo del espacio, de un asteroide con nuestro planeta, y a pesar de que sabemos que esto va a ocurrir cada cierta cantidad de años, idealmente cada varios cientos o miles de años, eh, la frecuencia de los impactos depende de la escala, y la preservación de las evidencias asociadas a ese impacto depende mucho tanto de la geografía como de las condiciones ambientales del lugar. Entonces acá se dieron condiciones que son bastante ideales para la preservación del sitio, y es por eso, a pesar de que ese choque tuvo lugar hace alrededor de 600.000 años, todavía está en relativo buen estado. Y ese relativo buen estado es la parte que me preocupa, porque aún la región de Antofagasta no tiene un manejo claro de Monturaqui, de manera que a cualquiera que hable del tema se lo pone en una posición un poquito complicada. Si yo ahora, por ejemplo, les empiezo a decir exactamente cómo llegar, o empezamos a organizar tours a Monturaqui, el día de mañana vemos con que empieza a haber turismo informal y hacer todo tipo de cosas en el terreno que finalmente pueden destruir el lugar, ya que Monturaqui mismo es el lugar, es la forma del lugar, es el cráter que quedó con el impacto. Si los vehículos van deshaciendo la forma del cráter, entonces nos quedamos finalmente sin el hito. Así que esto tiene que ser objeto de un manejo profesional. Eh, he propuesto a un par de entes que se haga ese manejo profesional, porque creo que tiene el potencial de ser el siguiente Valle de la Luna de la región de Antofagasta. Esa es la idea que me gustaría dar.
el Valle de la Luna es bonito, pero es un ejercicio de imaginación. No tiene una conexión directa con eventos cósmicos. Monturaqui sí. Monturaqui es resultado de un evento cósmico cataclísmico que ocurrió acá en nuestra región. Por lo tanto, tiene mucho sentido que lo preservemos, que lo estudiemos y que parte de nuestra conexión como región con el tema astronómico haga figurar prominentemente este sitio. Mientras van llegando más preguntas, vamos leyendo un poco de los comentarios del chat. Eh, Principalmente felicitaciones. Por ejemplo, Karen Leiva dice excelente trabajo de investigación. A lo que Horacio Molina agrega, sí, denota mucha preocupación y pasión en el tema, anexando que un gran trabajo para Yasna, que es la encargada de la traducción en lengua de señas. Tito Leonardo Pizarro nos manifiesta sus felicitaciones. Excelente charla, nos dice. Igual que Javier ABC, interesante, que sean más. Denis Muñoz, felicitaciones al profesor Eduardo Hunda, novedoso tema y muy bien explicado. También a Yasna Carrera, extenuante trabajo, pero muy profesional. Araceli Herrera también, excelente presentación. Desde el Facebook Live de Biblioteca Regional de Antofagasta, Lili Zamora nos dice interesante charla, amena y nos ayuda a conocer más sobre nuestra historia. Roberto Machuca Montesinos, estelarmente interesante la exposición, datos relevantes para el relato. Saludos a Eduardo y a la biblioteca. Bélgica Leiva, respecto a lo del cráter, es cierto, se debe tomar cuenta la importancia con este cráter. Y finalmente, Romance Rojas, muchas gracias por la información. Vamos a dar un ratito más por si llega una pregunta. Como le explicaba, tenemos un desfase natural de 15 segundos. Sino para dar por concluido. Se me queda otra en el duda en el tintero respecto al, como bien comentabas de Eduardo, este es un trabajo que se está haciendo, bueno, que lo empezaste a hacer para saber cosas y querías traer algunas fotos evidenciando ciertos estados de los lugares. Post pandemia, cómo se viene a finalizar esta investigación y recopilar más información, cómo lo socializarás a través de no sé, una infografía, un par de fotografías o algún videíto por ahí. Mira, respecto a la forma para presentar la información, todas las opciones están abiertas. La gente que me conoce sabe que me gusta mucho tratar de generar proyectos de cultura, de manera que es una de las maneras en que podemos llegar a un público muy masivo a través de varios productos que pueden incluir videos, pueden incluir charlas, observaciones públicas, pero hay que esperar a que baje un poco el, lo complejo que está siendo el desafío de la pandemia para poder definir exactamente cómo es que vamos a llegar finalmente con estos temas al público de una manera que sea responsable. Por ahora es fácil responder que va a ser todo a través de videos y actividades online, pero sé que en algunos casos las actividades presenciales son imprescindibles para en realidad poder hacer una entrega correcta de algunos contenidos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo pensado como actividades post pandemia para poder continuar esto? Creo que hay tres cuestiones que son fundamentales. Lo primero es ir a visitar los lugares. Como les decía durante la presentación, quise hacerlo antes de la charla de manera de poder mostrarles imágenes frescas de los sitios. Lamentablemente no pude, pero creo que pudiendo comparar las imágenes de archivo de las instituciones en Estados Unidos con los restos que queden hoy en día, probablemente se pueda hacer algo muy interesante viendo dónde estaba cada cosa y si es que subsisten cimientos o alguna otra indicación de la cual podamos sacar más información. Un segundo punto que realmente no solamente requiere esperar a pospandemia, sino a tener algunos recursos económicos como para hacer esto, es que si bien antes he tenido la ocasión de ir a Estados Unidos más en plan turismo, a estas alturas me comen los pies por ir a Estados Unidos en opción profesional a meterme a las bibliotecas
donde están guardadas las cajas con diarios de vida, cartas, telegramas, fotos, objetos personales inclusive, de los distintos exploradores que estuvieron en estas estaciones. A diferencia de lo que lamentablemente he ido encontrando al hacer consultas en Chile, en que no hay una preocupación tan sistemática por preservar la historia de la astronomía hasta ahora. Allá en Estados Unidos hay una preocupación que es obsesiva me alegra que cualquier persona que se dé el trabajo de pedir el permiso para ir a ver estos materiales tiene finalmente acceso a las cajas de los materiales originales que hasta el día de hoy mucha gente no ha inspeccionado. Entonces puede haber una mina muy rica de información respecto a quiénes fueron las contrapartes que en Antofagasta estuvieron en su momento participando en todo esto. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, los que participaron del proyecto Moonwatch? Me obsesiona ver en los listados de información en Estados Unidos que hay cajas de correspondencia con Antofagasta, pero no sé con quién. Y no lo voy a saber porque no está digitalizado hasta que pueda ir allá y ver esas cajas con información. Y lo último es que en relación al rol de Federico Rutjan, del director de astronomía en la Universidad de Chile en los años 50, también ha ido tomando un interés creciente en las gestiones que él hizo respecto a la astronomía en el norte. Y conversando con colegas de la Universidad de Chile, es que me he ido encontrando de historias que son prácticamente para una película. Por ejemplo, supe hace poco que no más allá de unos 3 años atrás, encontraron una especie de biblioteca secreta con información que estaba escondida en uno de los domos de los observatorios en el antiguo Observatorio Nacional. Y esto eran papeles, libros y otras cosas que estaban guardados desde el tiempo de Rutjan y que nadie sabía que estaban ahí. Esto lo sabía una nieta de él, de manera que por esa información que tenía como nieta empezaron a buscar, no lo encontraron y finalmente quien recordaba esto era un jardinero del lugar. Entonces realmente es una historia como para una película, pero efectivamente en un momento de esta historia encuentran una biblioteca que estaba escondida con papeles de la época que hasta el momento nadie ha tenido ocasión de poder ver en detalle. Pienso que ahí también puede haber mucha información de cómo fue la relación de Moonwatch, de Rutjan, organizando este equipo de Moonwatch en los distintos puntos en Chile, particularmente en Antofagasta, que es la historia que me interesa reconstruir. Así que eso es algo que también tengo pendiente poder hacer como viaje dentro de Chile y consiguiendo el permiso correspondiente de la Universidad de Chile una vez que pase la pandemia. Excelente, y nos llega la última pregunta para hacer el cierre en honor al tiempo de Patricio Conta. Con la información del observatorio Montezuma, ¿permitió la ubicación de los telescopios ubicados en Paranal? Excelente charla, agrega. Perdón, se me perdió un poquito la conexión y no entendí la pregunta. ¿Me la podría repetir? Sí, perdón, con la información del observatorio Moctezuma, permitió la ubicación de los telescopios ubicados en el Paranal. Mira, no de manera directa. Eh, todos los procesos de decisión respecto a dónde instalar un observatorio pasan por un análisis que es bien largo, que es bien complejo, que se llama site testing en inglés, decimos estudios de calidad de sitio en castellano, eh, y que lamentablemente no pueden hacerse valer de un lugar a otro. Tienes que hacerlo en el sitio donde finalmente vas a querer instalar el observatorio. Sin embargo, en una primera ronda, cuando tú estás haciendo un primer filtro de lugares, obviamente los lugares donde tengas bases de datos que te permiten hacer una caracterización regional, que te diga las condiciones en esta zona son más o menos de este tipo, tienen este grado de estabilidad, es razonable entonces que se van a proyectar del mismo modo en el tiempo, si es que ya mostraron consistencia por algunas décadas, por supuesto que son fundamentales. O sea, imagina que fueras un día o una semana o un mes a un lugar en que estás todo el tiempo despejado y tú no tenías idea de que a lo mejor 6 meses más tarde estaba todo el tiempo nublado. Entonces, ¿cómo sabes eso si no te quedas mucho tiempo en el lugar? Eh, las instituciones de alto nivel no quieren correr esos riesgos porque las inversiones son muy grandes
De manera que obviamente terminan prefiriendo aquellos sitios que son capaces de mostrar, mira, acá tenemos una colección de datos que abarca mucho tiempo y que muestra que esto que estás viendo ahora a nivel regional siquiera no es algo esporádico, sino que es constante. Y la región, gracias a estos puntos que estaban del Observatorio Montezuma por algunas décadas, podía mostrar que era un lugar donde las noches eran consistentemente muy despejadas, que había una buena calidad de observación del cielo para la astronomía, y que también era muy seco, lo cual es útil para ciertos tipos de astronomía, como la astronomía infrarroja, por ejemplo. Entonces, estos son antecedentes que, si bien no llevaban a una decisión directa sobre Paranal o sobre el sitio de Alma, por mencionar otro, sí son antecedentes que le dan motivación a los investigadores para decir, si vamos a hacer estudios de calidad de sitio en un lugar, nos conviene aquí, porque ya hay indicaciones preliminares de que esta zona es buena. Así que creo que indirectamente sí existe esa contribución. Muy bien, Eduardo, agradecemos nuevamente por tu interesante charla. También agradecemos a Yasna Carrera, que nos acompañó en la interpretación en lengua de señas. Eh, Agradecemos a todos los presentes que se quedaron hasta el final con nosotros, por lo que vamos viendo los números. Eh, Básicamente se nos fue una o dos personas, pero se quedaron todos hasta el final. Eh, Agradecemos también, bueno, recordar que esta es una transmisión en conjunto con CETIS de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta junto a la Biblioteca Regional de Antofagasta con la colaboración de BHP Escondida. Si quieren mostrarle esta charla, les pareció interesante, quieren mostrársela a algún familiar, conocido, amigo que tengan por ahí, recuerden que va a quedar todo alojado tanto en la página de la Biblioteca Regional de Antofagasta como en la página de Facebook de CETIS. Pero si tienen ese amigo que no tiene Facebook y quieren mostrársela, dentro de los próximos días la subiremos a nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar como CETIS Antofagasta. Agradecemos nuevamente toda su participación y lo dejamos invitado a nuestras redes sociales, tanto de CETIS como de la biblioteca, para estar pendiente de la charla pública del mes de abril, que al igual que el ciclo anterior 2020, se hace todos los últimos martes de cada mes. Sin nada más que agregar, agradecemos a todos por su participación. Nuevamente agradecemos a el doctor Eduardo Hunda y a Yasna Carrera en intérprete de lengua de señas. Muchas gracias.